este vídeo vamos a resolver el siguiente problema de cinemática que dice que una fuente lanza desde el suelo un chorro de agua verticalmente hacia arriba a una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, bueno, la situación que tenemos es el suelo, ¿vale? Y tenemos una especie de fuente que lanza el agua, ¿vale?, hacia arriba, ¿vale? Y el agua esta se lanza con una velocidad de 5 metros por segundo, ¿vale? Y nos piden en el apartado A calcular la altura máxima que va a alcanzar el agua. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que este tipo de movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? En este caso el movimiento se va a producir verticalmente, ¿vale?, en el eje Y, ¿vale? Si este es el eje Y y este es el eje X, ¿vale?, el movimiento se produce verticalmente. Por tanto, las ecuaciones van a ser para la posición final en Y, ¿vale?, ya que el movimiento se produce en vertical, va a ser la posición inicial en Y más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso la aceleración, como se produce de forma vertical, va a ser la aceleración de la gravedad, ¿vale? ¿Y cuál es el valor de la aceleración de la gravedad? Menos 9,8. Menos 9,8 metros segundo al cuadrado. Negativa porque la aceleración de la gravedad va siempre hacia abajo, ¿vale? La G, la aceleración de la gravedad, siempre es hacia abajo, ¿vale? Y por tanto es menos 9,8. Por tanto, esta ecuación la podemos reescribir como posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, y el menos 9,8 entre 2 me queda menos 4,9 t al cuadrado, ¿vale? Esta es la ecuación de la posición que vamos a utilizar. Y la ecuación de la velocidad es la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero en este caso otra vez, como la aceleración que tenemos es la de la gravedad, menos 9,8, la ecuación me queda velocidad es igual a velocidad inicial menos 9,8 por el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el agua sale de la fuente, ¿vale? Y nos están preguntando qué altura máxima alcanza, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el agua? Ese agua que tiene una velocidad de 5 metros por segundo hacia arriba, poco a poco se va a ir parando. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración de la gravedad hacia abajo. Y en el momento en el que alcanza la altura máxima, ¿vale?, cuando alcance la altura máxima, yo sé que su velocidad final va a ser 0. ¿Vale? Porque en ese momento se para y empieza a caer hacia abajo, ¿vale? Entonces, esta es mi condición y es muy importante que tengamos esto en cuenta cada vez que nos pregunten la altura máxima, ¿vale? La condición que tenemos que usar es que la velocidad final es igual a 0. Entonces, vamos a la fórmula de la velocidad, ¿vale?, que es esta, y vamos a sustituir los datos. Velocidad final, yo sé que para que alcance la altura máxima es 0. Y esto es igual a la velocidad inicial. Me han dicho que se lanza hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo, por tanto esa es la velocidad inicial y como va hacia arriba es positiva, ¿vale? Más 5. Y luego menos 9,8 por el tiempo. Y por tanto ya podemos despejar el tiempo. ¿Cómo despejamos el tiempo? Pues el menos 9,8t pasa al otro lado sumando y me queda t es igual a 5 entre 9,8, ¿vale? Que esto es más o menos 0,51 segundos. ¿Y qué es este dato? Este dato es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Es decir, tarda 0,51 segundos en que la velocidad final sea 0 y por tanto en alcanzar esa altura máxima. Pero no es lo que me están preguntando, a mí me están preguntando la altura y por tanto me están preguntando la posición. Por tanto voy a tener que utilizar la ecuación de la posición. La posición final, ¿cuál va a ser? Posición inicial, según mi sistema de referencia, sale desde el suelo, por tanto la posición inicial es 0. Más velocidad inicial, 5. Por el tiempo que ha pasado. ¿Qué tiempo ha pasado para que alcance la altura máxima? Lo acabamos de calcular, 0,51. Menos 4,9 por 0,51, el tiempo que ha pasado, al cuadrado. Y si sustituimos los datos, obtenemos una altura máxima de 1,28 metros. ¿Vale? Y con eso tendríamos el
apartado A. En el apartado B nos piden calcular cuánto tarda el agua en volver a tocar el suelo. Bueno, en este caso el agua sale desde el suelo, ¿vale? Y por tanto, el tiempo que tarda en subir va a ser el mismo que el que tarda en bajar. Y por tanto, el tiempo en tocar el suelo, en este caso, es 2 por el tiempo que tarda en subir. Es decir, 2 por 0,51, pues más o menos obtenemos que tarda en caer al suelo 1,02 segundos. Es decir, tarda lo mismo en subir hasta arriba que en bajar, ¿vale? Pero esto no siempre se da. Es decir, no siempre el agua va a salir desde el suelo. Es decir, en algunos casos igual nos dicen que el objeto sale de una altura de 10 metros o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la forma general de conseguir el tiempo que tarda en volver al suelo? Pues yo pienso, ¿cuál es la condición en llegar al suelo? Para que llegue al suelo, ¿qué es lo que tiene que ser cero? La posición final. Esta condición también es muy importante. Igual que para la altura máxima nos tenemos que aprender la condición de que la velocidad final es cero, para que alcance el suelo lo que tiene que ser cero es la posición final, ¿vale? Por tanto, igualamos a cero la posición final y me queda 0 es igual a posición inicial, 0 porque partía desde el suelo, más velocidad inicial 5 por t, el tiempo que tarda en llegar al suelo, menos 4,9 t al cuadrado. ¿Vale? Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿vale? Que en este caso falta el término independiente, ¿vale? En una ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso lo que me está faltando es este término c, ¿no? El término independiente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser, por un lado, pasar todo al otro lado, ¿vale? Me queda 4,9t al cuadrado menos 5t igual a 0. Y podríamos usar la fórmula de la ecuación de segundo grado teniendo en cuenta que c es igual a 0, o lo más fácil en este caso va a ser sacar factor común, ¿vale? En ambos términos tenemos t, por tanto saco factor común. 4,9t al cuadrado, si he quitado ya una t, pues únicamente me queda una t, y al 5t, como ya le he quitado una, pues me queda sin t, ¿vale? Y para que esta multiplicación sea 0, tengo dos opciones. O es 0 el primer término, es decir, t es igual a 0, o es 0 el otro término, es decir, el 4,9t menos 5. Entonces, 4,9t menos 5 igual a 0. Por tanto, esto es 4,9t igual a 5, y de aquí me queda, lo voy a poner aquí arriba, t es igual a 5 entre 4,9, ¿vale? Y si hacemos esa operación, obtenemos el mismo resultado, más o menos, 1,02 segundos, ¿vale? Que es el tiempo que tarda en caer al suelo. ¿Qué es este primer resultado que habíamos obtenido aquí de t igual a 0? Bueno, pues nuestro objeto en el instante t igual a 0, en el instante inicial, está en el suelo. Por tanto, es una posible solución, ¿vale? Es coherente, porque al principio del movimiento el agua de la fuente está en el suelo, por tanto, en el instante inicial se cumple que el agua está en el suelo. Pero a mí me preguntan cuánto tarda en volver a tocar el suelo. Por tanto, la solución que yo tengo que dar es la de 1,2 segundos, ¿vale? Entonces, aquí ya llevamos dos cosas importantes. Cuando me pregunten la altura máxima, siempre la velocidad final es 0. Y cuando me pregunten algo del tiempo de llegar al suelo, pues me están diciendo que la posición final es 0. Vamos con el apartado C. En este caso nos piden qué velocidad lleva cuando toca el suelo. Me están preguntando la velocidad final al llegar al suelo. Por tanto, en la fórmula de la velocidad, yo sé que velocidad final es igual a la velocidad inicial más 5 menos 9,8 por el tiempo. Pero en este caso, como me están preguntando qué velocidad tiene cuando llega al suelo, pues tendré que sustituir el instante en el que llega al suelo. Es decir, la velocidad final será más 5 menos 9,8 por el tiempo que tarda en llegar al suelo, que es 1,2 segundos. Y obtenemos un resultado de más o menos menos 5 metros por segundo. Y este signo negativo lo que indica es que el agua, cuando llega al suelo, va hacia abajo, ¿vale? Es coherente, ¿no? Es decir, sube y luego cae hacia abajo, ¿vale? La velocidad cuando llega al suelo no es cero, ¿vale? Eso es importante tener en cuenta. Tengamos en cuenta también que esta expresión
que tenemos aquí es muy útil, ¿vale? Porque a mí me han preguntado qué velocidad tiene cuando llega al suelo, pero si a mí me preguntaran, oye, ¿y qué velocidad tiene cuando han pasado 0,5 segundos? ¿O qué velocidad tiene cuando ha pasado 0,6 segundos? Lo único que tengo que hacer es sustituir el instante y me va a dar la velocidad que lleva el agua en ese preciso instante, ¿vale? Y ya para terminar, me piden que realice el diagrama posición-tiempo y velocidad-tiempo, ¿vale? Estos diagramas suelen costar un poco, entonces vamos a ver. Me piden por un lado posición, tiempo, ¿vale? Y por otro lado me piden el de velocidad, tiempo. Entonces, como ya hemos realizado varios cálculos, vamos a fijarnos un poco en algunos instantes que son característicos, ¿vale? Por un lado, nosotros hemos calculado en el apartado A que tarda en alcanzar la altura máxima 0,51 segundos, es decir, más o menos 0,5 segundos, y que tarda en alcanzar el suelo otra vez 1 segundo. Entonces vamos a marcar más o menos para que nos entren esos dos instantes en nuestra escala, ¿vale? Por un lado tenemos el 0,5 y por un lado el 1, ¿vale? Esto estará en segundos y esto estará en metros. Es importante poner las unidades. Y la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, ¿vale? Y entonces vamos a marcar también ese 0,5 y el 1 segundo. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando han pasado 0 segundos en el instante inicial, ¿dónde está mi objeto? Pues yo sé que está en el suelo, por tanto, la altura que tiene el agua es 0 metros, ¿vale? Luego yo sé que el cuerpo alcanza una altura de 1,28 metros, ¿vale? Por tanto, esa va a ser la altura máxima que alcance y la puedo marcar aquí más o menos, ¿vale? El 1,28. Y eso lo alcanza cuando han pasado 0,5 segundos. Es decir, aquí tenemos ese punto, ¿no? Cuando han pasado 0,5 segundos, alcanza una altura de 1,28 metros. Y cuando han pasado 1,02 segundos, es decir, más o menos por aquí, vuelve a alcanzar el suelo, ¿vale? Entonces, estamos representando esta ecuación de aquí, la ecuación de la posición, y es igual a posición inicial 0 más velocidad inicial 5 por el tiempo menos 4,9 t al cuadrado, ¿vale? Esta es la parábola que nosotros estamos representando. Entonces, en realidad, nosotros lo que podemos ir haciendo es dar valores, ¿vale? Es decir, yo podría hacer una tabla donde ponga tiempo y posición, ir poniendo aquí, pues cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Cuando el tiempo es 0,2 y venir aquí, ¿vale? Sustituirte igual a 0,2 y obtendré un valor de i. Cuando el tiempo es 0,5, pues más o menos me dará el 1,28. Cuando el tiempo es 0,7 y obtendré otro valor. Cuando el tiempo es ir poniendo distintos valores. Pero en este caso, como es una ecuación de segundo grado, yo sé que va a ser una parábola y ya en principio con 3 puntos ya puedo representar, ¿vale? Que el movimiento parabólico será algo así, ¿vale? Es decir, primero sube y luego baja, ¿vale? Y en el caso de la gráfica velocidad-tiempo, la gráfica que yo tengo que representar es velocidad es igual a la velocidad inicial 5 menos 9,8 por el tiempo. Esta es la gráfica que yo tengo que representar. Entonces, una vez más, si yo quiero, puedo hacer una tabla de valores en el que tenga el tiempo y la velocidad e ir sustituyendo. Pues, por ejemplo, cuando el tiempo es 0 y lo meto aquí, vengo aquí y lo meto. 5 menos 9,8 por 0, pues me da 5. ¿Por qué? Porque yo sé que en el instante inicial la velocidad que lleva el cuerpo es de 5 metros por segundo, ¿vale? Y puedo decir, oye, ¿y qué velocidad lleva cuando han pasado 0,5 segundos? Y si hacéis el cálculo, vais a ver que más o menos nos da una velocidad de 0, que ya lo habíamos calculado aquí. Cuando pasan 0,51 segundos, alcanza la altura máxima y, por tanto, estamos aquí, en este punto de aquí. ¿Y qué velocidad tiene más o menos cuando ha pasado 1 segundo? En este caso será 1,02 segundos. Pues más o menos tendrá una velocidad de menos 5, porque ya lo hemos calculado. Cuando llega al suelo, la velocidad que tiene es de menos 5, es decir, un puntito de aquí. Y, por tanto, si nos fijamos en esta ecuación, es una ecuación de primer grado, por tanto tiene que ser una recta. Entonces la recta que tenemos que representar es esta de aquí. ¿Qué es lo que nos dice esta recta? Pues en el primer tramo, ¿vale? En este tramo 1, si queréis, lo que está pasando es que la velocidad hacia arriba poco a poco va disminuyendo, porque existe la gravedad y entonces el agua se va frenando. ¿Hasta qué punto? Hasta
que han pasado 0,5 segundos que alcanza la altura máxima. Y en este segundo tramo, ¿qué está pasando? Que la velocidad, el módulo va aumentando, es decir, cada vez va a ir más rápido, pero va hacia abajo y por eso es negativa, por eso ese signo negativo, ¿vale? Acordaros también que si tenéis un buen manejo de matemáticas, podemos relacionar esta fórmula con la fórmula de la recta, ¿vale? Donde el 5 representa la ordenada en el origen y el menos 9,8 representa la pendiente que tiene que tener esta recta. Y como la pendiente en este caso es de menos 9,8 es negativa, por eso me sale descendente, ¿vale? Y con esto hemos terminado el ejercicio.